El libro de Juan narra la vida de Jesús de una manera excepcional. Hoy vamos a estar estudiando su capítulo 4, uno de mis favoritos. Y vamos a ver dos encuentros inolvidables. Y cómo esos encuentros fueron diseñados para satisfacer nuestra sed espiritual hoy en día. Mi nombre es Roberto Galofré y por medio de este canal y nuestra página web purabiblia.com buscamos reunir recursos bíblicos en español que nos ayuden a profundizar en nuestros estudios de la Biblia. Te invito, si no lo has hecho ya, que te suscribas para que seas notificado cuando nuevos videos son publicados. Hay mucho que cubrir hoy, así que empecemos. Capítulo 4, versículo 1. Leamos juntos. Los fariseos se enteraron de que Jesús hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, aunque en realidad no era Jesús el que bautizaba, sino sus discípulos. Versículo 3. Cuando Jesús lo supo, salió de Judea para volver a Galilea. Paremos ahí un instante. La historia continúa del capítulo 3, donde vemos la última declaración de fe de Juan el Bautista, con un enfoque en el bautismo. Y recuerda que todo el libro era una sola carta. Y los capítulos, los versículos fueron agregados más adelante. Así que hay veces que corta de una manera rara. Pero si tú ves el capítulo 3, está hablando todo sobre el bautismo, la última declaración de fe de Juan. Y el capítulo 4, los primeros 2 versículos, continúa esa historia. Ahora, aquí Juan aclara que Jesús no era el que estaba bautizando, pero eran sus discípulos. Jesús predicaba y sus discípulos bautizaban a aquellos que respondían. Y era interesante el patrón que se creó desde el principio. Como la gente escucha el mensaje, las buenas noticias y la respuesta de fe, el bautismo siempre estaba incluido. Hablamos bastante acerca del bautismo la clase pasada y te animo a que puedas escuchar el Juan capítulo 3, hablamos un poco de eso, aunque hay mucho más que cubrir. Pero nota aquí que lo que motivó a Jesús para irse de Judea era que los fariseos estaban mostrando interés en él. Y esto no era algo bueno, porque fueron los fariseos quienes se convertirían en las críticas principales de Jesús. Y este momento no era un tiempo para la confrontación. Era un tiempo para sembrar fe. Era un tiempo para dar esperanza. Y esto nos lleva a uno de mis pasajes favoritos del libro. Jesús y la mujer samaritana. Y creo que estas historias se han colocado allí para que tú y yo podamos encontrar personas, reacciones y eventos con los que podamos relacionarnos. Y aquí en Juan 4 se nos presenta a una mujer con un alma sedienta. Una mujer cuyo nombre no captamos, porque el relato no se trata de una mujer en el pozo, sino que es la historia de cada hombre y de cada mujer en la historia que en un momento de su vida perdió algo. Este es el relato de cuando el alma sedienta entra en contacto con el agua viva. El estudio un estudio que tiene el potencial de transformar nuestras vidas y continuar sembrando fe si escuchamos con atención. El versículo 4 dice la Biblia: en su viaje, Jesús tenía que pasar por la región de Samaria. Ahora, este versículo 4 es crucial, porque Jesús fue claro cuando dijo que Él estaba aquí para hacer la voluntad del Padre. Así que, además de hacer la voluntad del Padre, realmente es difícil imaginar que Jesús tenía que hacer algo. ¿Quién más le diría a Jesús qué hacer? Pero la Biblia dice aquí que Jesús tenía que pasar por Samaria. Ahora, el pueblo judío odiaba al pueblo samaritano. Fue una rivalidad
intercultural que comenzó cientos de años atrás. Y es una historia larga, pero para simplificarlo, básicamente, cuando los babilonios conquistaron el reino sur de Judá, a eso más o menos del año 586 a.C., llevaron cautivos a casi toda la población y lo único que dejaron atrás fueron las clases más bajas de la sociedad. Porque no querían a estas personas y las consideraban humildes en Babilonia. Y estos se quedaron casados con otros pueblos no judíos y poco a poco llegaron a la región y así surgieron los samaritanos como un grupo étnico y religioso. Súper simplificado. Pero más o menos por 600 años se crearon muros de hostilidad. Y Jesús vino a romper esos muros de separación. Porque recuerda, ahora era un tiempo para sembrar fe y para sembrar esperanza. Yo te digo, siempre es un momento para sembrar fe y para sembrar esperanza. No importa dónde estés en el mundo, hoy en día estamos pasando en medio de una pandemia global que puede crear tanta ansiedad, puede crear tanta preocupación. Pero nuestra fe necesita estar puesta en Dios. Y nosotros como sus enviados necesitamos buscar la manera de sembrar fe y de sembrar esperanza. Y ojalá a medida que sigamos estudiando podamos ver cómo Jesús nos enseña a romper barreras de lo que es normal y poder nosotros ser o hacer una diferencia en esta vida. Por aquí la Biblia dice que Jesús tenía que pasar por Samaria. Ahora, si tú ves un mapa en la época, tú ves a Nazaret o Caná, que es donde Galilea, que Jesús tenía que ir, la región de Galilea. Y él estaba en el sur, en Jerusalén, la región de Judea. Y para poder pasar de Judea a Galilea tenía que pasar por la región de Samaria. Y es un camino derecho, del sur al norte. Pero por esta, ¿cuál es la palabra que estoy buscando? División, por ese problema que tenían los judíos con los samaritanos. Muchos de los judíos devotos a menudo evitaban el camino por Samaria y se iban por la región de Perea. Toda una curva para no pasar y no ni siquiera mirar a los samaritanos. Estoy seguro esto fue una sorpresa para sus discípulos. Cuando le dicen, oh, vamos a ir por Samaria. Sí, pero la ruta es por aquí. Dice, no, vamos derecho. No, pero la cultura dice, lo normal dice que tenemos que cruzar por aquí. Dice, no, vamos a seguir derecho. Tengo que pasar por Samaria. Y vemos un principio aquí. Cómo Jesús lucha por ponerse en el camino de personas que nosotros evitaríamos incluir en el nuestro. Los pecadores, los cansados, los marginados, los heridos, todos los que la sociedad quiere mantener fuera de su camino. Jesús quiere estar con ellos. Así que hoy si estás sufriendo, si te has sentido excluido, si estás emocionalmente roto, si has sido golpeado por la vida y si tu situación es complicada, si estás pasando por algo difícil y te sientes solo, eres la persona a la que Jesús quiere llegar. Un versículo puede enseñarnos tanto. Jesús tenía que pasar por Samaria. Sigamos leyendo versículo 5. De modo que llegó a un pueblo de Samaria que se llamaba Sicar, cerca del terreno que Jacob había dado en herencia a Jesús, a su hijo José. Versículo 6. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era cerca del mediodía.
y los discípulos habían ido al pueblo a comprar algo de comer. En eso, una mujer de Samaria llegó al pozo a sacar agua, y Jesús le dijo: dame un poco de agua. Pero como los judíos no tienen trato con los samaritanos, la mujer le respondió: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides agua a mí que soy samaritana? Y aquí, paremos un instante, aquí vemos varias cosas. Uno, vemos la humanidad de Jesús. Si Él era Dios, pero al mismo tiempo Él era humano. Él sentía, Él se cansaba, Él tenía sed. Tenía un plan, pero todavía estaba cansado. Y ve y le pide un vaso de agua a la mujer samaritana. Ella, sin entender lo que estaba pasando, le dice que no. Y dice acá: ¿cómo es que tú, siendo judío, me pides a mí agua que soy samaritana? Y te advierto, estamos leyendo la conversación más larga que jamás haya tenido Jesús. Al menos la que tenemos por escrito. Pero no solamente fue la más larga, pero estamos hablando de que Jesús hizo esa conversación con un samaritano o una samaritana. Y no solamente fue una samaritana, pero fue una mujer. Y esto es un nivel completamente diferente. Tal vez no para ti o para mí en esta época, pero para el lector del primer siglo es como el tipo de cosas que tú ves en las noticias. El rabino judío habla con la mujer samaritana. Es un escándalo. Y vamos a ver más adelante aún como sus discípulos se sorprendieron cuando lo vieron hablar con una mujer. Porque por tradición, un rabino no hablaba con una mujer en público. De hecho, ni siquiera hablaba con su esposa en público. Mucho menos con una mujer samaritana. Pero también era muy inusual que un judío en esa época pidiera un favor o aceptara una bebida de la copa de un samaritano. La petición que Jesús realmente estaba haciendo sorprendió a la mujer. Y encontramos otro principio acá. Es que cada vez que Jesús pide algo de ti, es porque tiene algo mejor para ti. En el versículo 6, la Biblia dice que era alrededor del mediodía. Y por lo general, algo que es importante aclarar aquí es que las mujeres venían por agua más temprano en el día. Y venían en grupos. Y tal vez hubo una necesidad repentina para esta persona, o tal vez ella era una marginada social, evitada por otras mujeres de la comunidad. Vamos a ver eso más adelante. Pero Jesús vio algo en esta mujer. Quizás vio su dolor, quizás vio su vergüenza, su anhelo de que algo más debe existir en este mundo. Y por eso tenía que estar allí. Volvamos a la historia, versículo 10. Jesús le contestó: si supieras lo que Dios da y quién es el que te está pidiendo agua, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es muy hondo. ¿De dónde vas a darme agua viva? Nuestro antepasado Jacob nos dejó este pozo, de que él mismo bebía y del que bebían también sus hijos, sus animales. ¿Acaso eres tú más que él? Es difícil saber si la mujer hizo esta pregunta de una manera sincera o si fue una crítica cínica. Pero Jesús le dice: si supieras. Y al igual que Nicodemo, ella toma literalmente las palabras de Jesús. ¿Te acuerdas cuando Nicodemo dijo: nacer de nuevo? ¿Acaso tengo que entrar de vuelta en el vientre de mi madre para volver a nacer? Es como literalmente. Y perdió o pasó por alto el contexto de las palabras de Jesús. Una pequeña nota. Si pones en tus notas Jeremías 2, el versículo 13, el profeta Jeremías estaba comparando a Dios con una fuente de agua viva. Así que había
historia, había contexto en el Antiguo Testamento, y hay varias escrituras, esta es solo una, donde Dios es comparado con una fuente de agua viva. Y Jesús dice, si tan solo tú supieras. Pero ella lo toma literalmente y dice, mira, tú no tienes ninguna jarra con que sacar agua y el pozo es demasiado profundo. Pero si miramos esta declaración que hizo la mujer con unos ojos espirituales, comenzamos a ver su actitud hacia Dios. Ella lo miró y básicamente dijo, Jesús, realmente tú no puedes ayudarme. Yo tengo sed y tú no tienes con qué sacar agua, el pozo es demasiado profundo, tú no puedes hacer nada para ayudarme. Ponte a pensar. Así es como muchos de nosotros lidiamos con Dios en nuestras vidas. Muchos de nosotros ignoramos lo que Dios nos ofrece. Simplemente no creemos que Él esté dispuesto o que sea capaz de traernos satisfacción. Algunos de nosotros pensamos que estamos rotos, sin remedio, y decidimos quedarnos en nuestras situaciones y beber del pozo que hemos estado bebiendo todas nuestras vidas. Por aquí podemos ver el amor de Dios a través de Jesús. Cuando Jesús salió de su camino para encontrarse con esta mujer. Y esta mujer había sido despreciada por la mayoría de los líderes religiosos en los días de Jesús. Ella era una mujer, era una samaritana y era una mujer de una reputación cuestionable. Lo cual nos debe enseñar que nadie está demasiado quebrantado para no poder ser reparado por Dios. Si tú te sientes que, mira, a veces miras al suelo pero para arriba, tan bajo que tú te sientes y miras al suelo y dices, oh, ojalá yo quisiera estar allá arriba, y te sientes sucio, te sientes bajo, te sientes ido, eres el candidato perfecto para un reencuentro con Dios. Y Dios tiene todo el deseo de poder no solo transformarte, por la Biblia una y otra vez habla de una nueva vida. Cuando nosotros nos encontramos con Jesús, es un encuentro inolvidable que transforma quiénes somos, de adentro para afuera. Con todo esto me encanta la respuesta que Jesús le da y su actitud. Él dijo, versículo 13, Jesús le contestó, todos los que beben de esta agua volverán a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré, nunca volverá a tener sed. Porque el agua que yo le daré se convertirá en el manantial de agua que brotará dándole vida eterna. Versículo 15. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir acá a sacar esta agua. Ya estaba viendo las cosas con ojos humanos, de una manera lógica, pero no de una manera espiritual. Jesús le dijo, si te quedas donde estás, tu alma nunca estará satisfecha. Si no haces un cambio en tu vida, nunca estarás satisfecho. Si ves, Jesús usó la sed como una imagen de la necesidad espiritual y el anhelo que todos tenemos. Porque el agua física es una ilustración perfecta para la condición, para la satisfacción temporal. Repito, el agua física es la ilustración perfecta para la satisfacción temporal. Ten en mente que la respuesta de la mujer samaritana fue lógica, pero no fue espiritual. Ella quería evitar el trabajo y dijo, no,
Si tú me vas a dar el jarrito famoso que tú tienes para no tener que venir acá más nunca, dámelo. Pero no estaba viendo las cosas con ojos espirituales. Ahora, mira lo que pasa más adelante. Versículo 16. Jesús le dijo, ve a llamar a tu marido y vuelve acá. La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, bien dices que no tienes marido, porque has tenido 5. ¡Auch! Y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Es cierto lo que has dicho? Al oír esto, la mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros antepasados, los samaritanos, adoraron a Dios aquí, en este monte. Pero ustedes, los judíos, dicen que Jerusalén es el lugar donde debemos adorarlo. ¿Sí ves? ¿Ves lo que pasó acá? Pare un instante. Jesús habla de su vida pecaminosa. Y quizás esa sea la razón por la cual estaba yendo al mediodía a sacar agua y las otras mujeres no querían relacionarse con ella. Pero Jesús estaba confrontando su vida y tiene una conversación difícil, una conversación incómoda. Jesús le dice, sé que tienes sed. Sé dónde has estado tratando de satisfacer tu sed. Jesús le dice, sé que tu pozo es profundo. Tiene 5 maridos de profundidad. Pero yo puedo ayudarte. Por eso estoy aquí. Por eso tenía que pasar por Samaria. Y este es el mensaje para todos nosotros hoy. Si estás escuchando hoy es porque Dios te ha estado persiguiendo. Y Él sabe que tú tienes sed. Una sed espiritual. Él ve que intentas llenarlo con relaciones, con dinero, con títulos, con redes sociales, pero todavía tienes sed. Y yo creo que sigues con sed, no porque no has bebido del pozo, sino porque estás bebiendo del pozo incorrecto. Si hoy no nos has encontrado, si hoy no has encontrado lo que estás buscando, hay un lugar más donde debes buscar. Pero tienes que ser honesto. Tienes que ser vulnerable. Piensa en esta interacción por un instante. Jesús le dijo, tienes 5 maridos. Y ella dice, oye, ¿cómo es que se llama el monte ese donde vamos a adorar? ¿Sí ves la desviación que le dio aquí? Eso es lo que yo llamo una buena desviación espiritual. Y antes de que la juzgues muy rápido, nosotros somos los expertos desviadores. Alguien se nos acerca a nosotros y nos dice, oye, quiero hablarte sobre la forma en que estás viviendo tu vida. Y nosotros respondemos, bueno, pues si la iglesia fuera más espiritual, entonces yo me comportaría diferente. El problema no soy yo, el problema es la religión o la versión de la Biblia que ustedes usan. Y cómo desviamos el punto para no hablar del corazón. Porque hablar del corazón es incómodo. Y eso es lo que yo llamo una desviación espiritual. Ahora, Jesús no se ofende. Él sabe cómo es este juego. Así que Él sigue dedicado a ganarse el corazón de esta mujer. Y uno de los versículos más increíbles, versículo 21, dice, Jesús le contestó, créeme, mujer, que ha llegado la hora en que ustedes adorarán al Padre sin tener que venir a este monte ni ir a Jerusalén. Y aquí hay toda una historia. Hablaba sobre cuando el reino del norte y el sur se dividieron. Obviamente en el reino del sur, en Jerusalén, estaba el templo, pero la gente, para no tener que ir al sur, porque estaban divididos, crearon un templo para adorar en el norte. Entonces tú le preguntabas a los del norte, decían, no, para adorar a Dios tienen que ir a este templo.
y otros decían, no, para adorar a Dios tienen que ir a Jerusalén, y había toda una división. Era real, la pregunta de la mujer podría tener sentido, pero aquí Jesús le dice, no, llegará un momento donde nada de eso va a ser importante. Y es todo un estudio, sería impresionante, sería muy animante que puedas tomar el tiempo de estudiarlo. Pero hay algo que me impresiona. Aquí vemos de nuevo la palabra mujer. ¿Te acuerdas en Juan capítulo 2 cuando María se acerca a Jesús y le dice, oye, ¿se acabó el vino? Y Jesús responde, mujer, ¿por qué me involucras en estos asuntos? Uno lo puede leer en español y suena grosero. Si yo le digo a mi mamá o mi esposa, oye, mujer, venga para acá, platos va a haber rotos en la casa. Algo va a pasar. Pero, porque suena grosero, suena rudo. Pero tenemos que entender algo. Estamos leyendo una traducción de una cultura completamente diferente. Por eso el contexto es tan importante. Pero aquí la palabra mujer no solamente fue la misma palabra que Jesús usó con su madre en Juan capítulo 2, pero la vuelve a usar en Juan capítulo 19, cuando Jesús está en la cruz y le dice a Juan, Juan, aquí está tu madre, mujer, la misma palabra, aquí está tu hijo. Y esa palabra en griego, yo no hablo griego, pero busqué en internet y te animo a que puedas ir a nuestra página web recursos, purabiblia.com, guión o / como le dicen, la rayita, recursos. Y ahí vamos a encontrar páginas web que te ayuden a poder buscar la traducción original, comentarios bíblicos, para poder profundizar en tus estudios de la Biblia. Pero la palabra mujer es guné. Y esa palabra es usada para describir, sí, a una mujer de cualquier edad, sea viuda, virgen, casada, pero también es usada como una expresión de bondad, como una expresión de cariño. Por ejemplo, de la manera que te comunicas con tu esposa, o cuando quieres dirigirte a alguien con un respeto o con admiración. Por eso es tan importante el contexto bíblico. Y Jesús le dice, créeme, mujer. Su mujer no habla que él está frustrado, no. Él está tratando de hablar con bondad, con cariño. Dice, recuerda que él venía de, si tan solo tú supieras. Y yo me imagino el dolor que muchas veces, y vamos a ver esto en Juan 11 cuando hablemos de Lázaro, pero cuando Jesús ve a la gente sufrir, cuando él está viendo a todos llorar por Lázaro y él llora también. Sí, era un amigo de Lázaro, pero él sabía que lo iba a resucitar, así que él solo mira el dolor de la gente. Y es mi opinión que cuando él ve el dolor de la gente, él llora pensando, si tan solo supieran quién está aquí. Y yo me imagino cuántas veces él mira nuestras vidas y él dice, si tan solo supieras. Créeme, mujer. Créeme, mi hijo. Créeme, hombre. Créeme. Y se dirige a ella de una manera con cariño, con respeto. Y después de intercambiar algunas palabras, habla sobre la adoración, el versículo 22, versículo 20, hasta el 24. Hablamos de eso hace un minuto, sobre el norte y el sur. Yo creo que leámoslos rapidito, cuestión de tiempo. Dice, ustedes no saben, versículo 22, ustedes no saben a quién adoraron, pero nosotros sabemos a quién adoramos, pues la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora, y es ahora mismo, cuando los que de veras adoran al Padre lo harán de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Pues el Padre quiere que así lo hagan los que lo adoran. Dios es Espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo de un modo verdadero, conforme al Espíritu de Dios. Varias cosas están pasando en estos dos versículos. Jesús está declarando no solamente que Él es el Mesías, pero cómo debemos adorar a Dios. También está aclarando, uno,
que el lugar de adorar a Dios no es importante, porque nosotros somos el templo de Dios. Hablamos de esto en Juan capítulo 2 y 3 también. Número 2, estoy hablando de que la profecía de que el Mesías vendría del sur, de Judá. Y básicamente le está diciendo, no, la adoración el Mesías viene de los judíos, versículo 22. La tercera cosa que está también aclarando en estos versículos es que no es el lugar la importancia, pero es el corazón. Y está llamándonos a adorarlo de una manera sincera. Y mucha gente comete un error gravísimo en esto y dice, no, pues yo no quiero ser hipócrita, por eso yo no voy a la iglesia, por eso yo no leo. Y ese no es el punto. El punto es preguntarnos ¿por qué? ¿Por qué no estoy siendo sincero? ¿Qué es lo que me detiene? Porque, otra vez, adorar a Dios no se trata de ir a un lugar, no se trata de una actividad, de algo físico, pero se trata de adorarlo de corazón, sinceramente. Por ejemplo, ir a la iglesia, cantar en la iglesia es algo físico. Pero un corazón alegre es algo espiritual. Los elementos, por ejemplo, cuando estás en la iglesia, el pan y el vino que tomamos en comunión, eso es algo físico. Pero recordar a Cristo y meditar en Él, eso es espiritual. Dar dinero en la contribución o en una donación es algo físico. Mucha gente lo hace. Pero dar generosamente, con un corazón alegre, eso es algo espiritual. Nosotros podemos hacer lo correcto. Podemos hasta decir las palabras correctas. Pero si nuestro corazón no está en el lugar correcto, nuestra adoración es en vano. Sigamos leyendo el versículo 25. La mujer le dijo, oh, ya sé que va a venir el Mesías, es decir, el Cristo. Y cuando Él venga, nos los explicará todo. Y Jesús le dijo, versículo 26, ese soy yo, el mismo que habla contigo. Y imagínate estar en ese momento donde Jesús declara quién es Él delante de una mujer samaritana con una reputación cuestionable. Jesús dijo, ese soy yo, el que has estado buscando, lo que tus 5 maridos no pudieron darte. Yo soy paz, yo soy amor, yo soy verdad y yo estoy dispuesto. Pasé por Samaria por ti. Yo creo que en esa conversación ahí hubo un cambio de corazón. Un cambio de corazón. Jesús le ofrece una vida espiritual, le revela el lugar correcto de dónde va a estar el templo, pero aclara que el templo ya no va a ser un lugar, sino de quién es, es el corazón y no el lugar. Pero fue un encuentro inolvidable. Y aquí en nuestros versículos el autor ya empieza a descubrir su alrededor, ya sale de la conversación de Jesús y la mujer samaritana, porque está buscando explicar que la conversión ya está completa, su corazón ya fue transformado. Ya hablamos del versículo 27, por qué los discípulos estarían sorprendidos de que Jesús estaría hablando con una mujer samaritana. El versículo 28 dice que la mujer dejó su cántaro y se fue al pueblo. Y dejó atrás lo que hacía antes y es una nueva creación. Y fue a contarle a todo el mundo lo que ella había experimentado. Se fue feliz a compartir con todos su encuentro con Jesús. No tenemos tiempo ahorita, pero el versículo 30 al 38, Jesús está hablando sobre la evangelización del mundo. Y voy a saltarlo ahorita porque vamos a hablar de esto más adelante en nuestra serie. Pero el versículo 39, la Biblia habla de que muchos creen en el testimonio de la mujer y buscan a Jesús. De hecho, el versículo 42 dice,
No solamente creemos porque tú nos dices, pero ahora nosotros mismos nos hemos dado cuenta de que Jesús es el Hijo de Dios, es el Mesías. Y era que Jesús se había quedado 2 días en Samaria, atendiendo, hablando, buscando con personas. No tenemos ningún registro de que él hizo ningún milagro, pero simplemente habló con la gente. Pasó tiempo con ellos y su fama iba creciendo. Ahora, la segunda parte del capítulo 4 habla sobre otro encuentro. Este es nuestro segundo encuentro. Y también es el segundo milagro de Jesús. Retomemos la historia en el versículo 46. Dice la Biblia: Jesús regresó a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Eso lo vimos en Juan 2. Y había un alto oficial del rey que tenía un hijo enfermo en Cafarnaúm. Cuando el oficial supo que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a verlo y le rogó que fuera a su casa y sanara a su hijo, que estaba a punto de morir. Otra historia. Imagina, como si no fuera suficiente lo que acabamos de leer con la mujer samaritana. La historia sigue ahora y vemos un alto oficial rogándole a Jesús que sane a su hijo que estaba a punto de morir. Jesús vuelve de Caná, su fama ya había crecido por el primer milagro que había hecho. Recuerda que convirtió el agua en vino. Y aunque en ese momento no fue un milagro que fue anunciado, porque tenía respeto hacia los novios, ¿tú no crees que los sirvientes hablaron? Y ya cuando Jesús volvió, oh, mira, ese fue, tú sabes, ese fue el que convirtió, oh, y su fama creció rápidamente. Aquí vemos un oficial que viajó 20 millas desde su puesto hacia donde estaba Jesús. 20 millas es aproximadamente 32 kilómetros. Pero este hombre probablemente era un oficial de Herodes Antipas, y es el gobernante de Galilea. Y este fue el mismo Herodes quien mandó a decapitar a Juan el Bautista. Así que no era alguien que tú quieres tener en tu lista de enemigos, pero tampoco era alguien muy amigable. Pero oficial o no, este hombre fue como un padre. Acudió a Jesús en nombre de su niño, en nombre de su hijo que estaba gravemente enfermo. Y obviamente vino con la pasión y con la urgencia que solo un padre con un hijo enfermo a punto de morir puede tener. Y a él no le importaba su estatus social, a él no le importaba su puesto, su rango. Él quería intentar cualquier cosa. Él escuchó de que Jesús podía hacer milagros y dijo, este es mi hombre, vamos. Y decidió hacer algo diferente, algo radical. Es como el dicho dice, no hay ateo en trincheras. Creo que dice, no hay ateo en trincheras. Cuando tú estás en medio de una situación difícil, es tan fácil ir a Dios. Y lo difícil es, no solo cuando se ponen las cosas duras, pero cuando las cosas están bien, estamos dándole la gloria y el respeto y la adoración que Dios merece. No sabemos si realmente él creía que Jesús lo iba a ayudar o no, pero él estaba dispuesto a hacer cualquier cosa. En el versículo 48, Jesús le contesta, ustedes no creen si no ven señales y milagros. Ahora, yo agregué el porque es lo que naturalmente sonaría, pero no nos dejemos llevar por las palabras. Puede quizás sonar rudo, pero otro punto de vista es que Jesús estaba tratando de probar o poner a prueba la fe de este oficial. Porque ¿cuántos de nosotros dependemos de señales y milagros antes de creer? Ahora veamos lo que pasa, versículo 49. El oficial le dijo, Señor, ven pronto, antes de que mi hijo muera. ¿Qué palabras? Jesús le dijo entonces, versículo 50, vuelve a casa, tu hijo vive.
El hombre que creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Jesús probó severamente la fe de este hombre, obligándolo a creer solo en la palabra de Jesús y no en ninguna demostración externa de algo milagroso. Lo cual me lleva a pensar, ¿tenemos nosotros un corazón de, si tú lo dices, yo creo? O nuestro corazón es más como, bueno, pruébamelo a ver. Una vez que yo vea y lo confirme, entonces yo creo. El oficial demostró que la verdadera fe es simplemente tomar la palabra de Jesús y creer. Él no usó sus conexiones, él no buscaba desarrollar su estatus, él no quería estar enchufado y dijo, mira, voy a hacer como, tú no sabes quién soy yo, mira, mi tío, mi jefe, tú no, nada. Él entendía que Jesús no está interesado en ser impresionado por tus logros, sino por tu fe. En el versículo 51, dice la Biblia que mientras regresaba a su casa, sus criados salieron a su encuentro y le dijeron, ¡su hijo vive! Él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a sentirse mejor su hijo? Y le contestaron, ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. El padre cayó entonces en cuenta de que era la misma hora en que Jesús le dijo, tu hijo vive. Y él y toda su familia creyeron en Jesús. Versículo 54. Esta fue la segunda señal milagrosa que hizo Jesús cuando volvió de Judea a Galilea. Primero, hablemos de la hora. La Biblia dice ayer a la 1 de la tarde. Si hacemos algo de cálculo acá, se demora aproximadamente 1 hora caminar 3 millas. Más o menos unos 5 kilómetros. Y esto significa que el oficial tomó su tiempo para regresar de su reunión, de su encuentro con Jesús. Desde Caná a su casa en Capernaum. Su ritmo tranquilo fue una demostración de fe. Ponte a pensar, desde Capernaum a Caná, atemorizado, el oficial corrió y llegó al encuentro a Jesús. Pero en fe, camino desde Caná hasta su casa en Capernaum, él caminó. Su fe se profundizó por su encuentro personal con Jesús. Y este es el propósito del Evangelio de Juan. Las señales que vamos a estar viendo, el corazón detrás del autor es poder sembrar fe en nuestro corazón para que creamos que Jesús es el Hijo de Dios y tengamos vida en Él. Cree en las palabras de Jesús. Cuando Él dice algo va a suceder. Cuando Él dice yo me encargo, déjalo en las manos de Dios. Cuando Él dice yo te perdono, créelo y vive como alguien perdonado. Cuando Él dice ve, confía y ve. Cuando Él diga no hagas eso, tómalo en su palabra y no lo hagas. Pero Jesús en el capítulo 4 hace una oferta increíble. Él pide que le creamos. Que creamos que el agua, que el que beba del agua que Jesús nos da, nunca tendrá sed. Hoy estudiamos la vida de dos personas completamente diferentes. Un alto oficial y una mujer samaritana con un pasado cuestionable.
Ambas vidas cambiaron radicalmente después que decidieron creer en las palabras de Jesús. Hoy, tu vida puede cambiar radicalmente si optas por hacer lo mismo. Se necesita la decisión de estudiar la Biblia, de aprender lo que dice, de estudiar el llamado que Dios tiene para tu vida y luego ponerlo en práctica. Hoy te invito a que tomes un tiempo para hacer eso. Un tiempo para que busques coordinar tu encuentro con Jesús. Que busques conocer quién es Él. Que busques estudiar por medio de su palabra qué es lo que Él dice. Y que puedas creer confiado en Él. Gracias por tomar el tiempo de escucharnos. Gracias por tomar el tiempo de estudiarnos. Acompáñanos la semana que viene mientras estudiamos el próximo capítulo de Juan capítulo 5, y seguimos en nuestra serie Una vida ejemplar, basado en el libro de Juan. Gracias por tomar el tiempo de escucharnos y nos vemos la semana siguiente.